es simplemente oír la palabra del Señor y solo en la mente analizar. Debo pues volver al Espíritu y orar, y de Dios ganaré revelación. Disfrutarlo es mejor, de Dios trae la intención, solo así agradaré su corazón. Debo invocar el nombre del Señor para destruir fortalezas y aniquilar argumentos que así solo confusiones me darán. Quiero en su luz estar, invocar Señor Jesús, la palabra se transformará en vida. Toda muerte y vieja tradición. Solo al comer la palabra del Señor traeré su edificación. Disfrutarlo es mejor, tengo paz y comunión, los conflictos sacaré del corazón. Debo invocar el nombre del Señor para destruir fortalezas y aniquilar argumentos que así solo confusiones me darán. Quiero en su luz estar, invocar Señor Jesús, la palabra se transformará en vida. Quiero en su luz estar, invocar Señor Jesús, la palabra se transformará en vida. Buenos días, amados hermanos de la Iglesia en Barranquilla y todos los santos que escuchen este compartir en este día. Los saludo, les envío un abrazo fraternal. Deseamos en este día una comunión con cada familia. Prácticamente no es una predicación, se parece más a un estudio bíblico. Deseo me acompañen a leer muchos versículos de tal manera que seamos oyentes activos y no pasivos. Un oyente pasivo es el que
solamente oye, oye, oye y oye. Pero un oyente activo considera con detenimiento y participa de la comunión más activamente. Tengo la confianza que hoy usted y yo, con la familia reunidos, estamos haciéndolo en torno a la palabra y el Espíritu nos va a ministrar. Tengo dos partes en el mensaje. Primero, que todos los que predicamos y aún los que profetizan busquen siempre el hablar de Dios, que es lo que Dios quiere realmente que pasemos al pueblo, y cada hermano debe estar orando en su espíritu cuando quiera pasar algo o compartirlo a un hermano o a un amigo. Tenemos un excelente equipo que nos ayuda en esta transmisión, pero quiero pedirle el favor que a veces, así como nosotros los comprendemos en su mucho trabajo, también nos comprendan un poquito, porque no se trata siempre de hacer mensajes. Hacer mensajes puede ser un poco fácil, pero buscar la presencia de Dios para saber lo que Dios quiere exactamente que le digamos al pueblo ya es un poco diferente. Gracias a este equipo magnífico que tenemos para la ayuda en las transmisiones. En segundo lugar, la palabra de Dios es como un espejo, o es un espejo. Debemos ganar el hábito de mirarnos en la palabra, considerar nuestra condición, confesar o arrepentirnos e ir al Señor para que nos ayude a vencer en nuestras deficiencias, o sea, tratar estas cosas con el Señor. En resumen, hago un llamado a que seamos sencillos y sinceros. Si somos sencillos y sinceros, entonces no seremos complicados, no andaremos en el alma con argumentos y señalamientos, sino que estaremos en el Espíritu. El que es sencillo y sincero disfruta, está en el Espíritu y entonces podemos ser unánimes. Vamos en esta mañana a considerar unos textos. Acompáñenme y, por favor, no me vaya a dejar solo en esta temática de esta mañana. Creo que es muy importante para nuestra vida espiritual. Primeramente tenemos en Santiago capítulo 1, los versículos 19 al 20. Santiago capítulo 1, 19 al 23. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Este versículo, realmente el versículo 19, encierra una regla de oro,
¿Qué tanto somos prontos para oír, usted y yo? ¿Qué tanto somos prontos tardos para hablar y tardos para airarnos? Necesitamos ir al Señor y tratar con esto para poder avanzar. ¿Usted considera que hay que ir al Señor para tratar con estas cosas? ¿Hay algo de esto en nosotros que nos está estorbando para avanzar? Cuando me confronto, ¿cuánto me confronto frente al espejo de la palabra? Debemos entonces, amados hermanos, estar en la presencia del Señor y ser sencillos y mirar nuestras deficiencias. Entonces, este versículo es muy importante porque nos hace un llamado a practicar y hacer la palabra y no solamente a escucharla, a ser oidores. El encargo del Señor en esta mañana es que nos miremos en el espejo y consideremos nuestra condición para poder tratar delante del Señor las deficiencias que en esta mañana vayamos encontrando. Ahora, Gálatas 5:19, Gálatas 5:19, y buscándolo acá en la Biblia, Gálatas 5:19. Aquí tenemos Gálatas 5:19, habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Bueno, aquí hay una lista, amados hermanos, porque estas obras de la carne no nos dejan andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es un ejercicio diario acompañado de oración y es lo único que nos puede ayudar para no andar en las obras de la carne. Por aquí habla en primera instancia que es adulterio. Una de las obras de la carne es adulterio. No sé si en la iglesia hay situaciones de adulterio. Mire usted delante del Señor en esta mañana. Si alguna persona está en esta condición, sepa que está en pecado y no debe, correr. Sencillamente debe ir delante del Señor para que el Señor le ayude y pueda acudir a un anciano para que le ayude en esta situación y él pueda seguir delante del Señor sin ninguna ofensa y sin ninguna acusación de la conciencia. Igualmente, si hay algún hermano en fornicación, hermano, hermana, pare la fornicación, mire que este es un pecado y mire que usted está estorbando su vida espiritual, su avance está detenida y es peligroso para su vida espiritual y aún para la iglesia. Entonces hay que tratar con estas cosas, hay que ir al Señor si hay anhelos de agradar, si hay anhelos de seguir, si hay anhelos de estar en la vida de la iglesia, debemos ser sinceros delante del Señor y buscar la ayuda, porque todos los ancianos y pastores estamos esperando dar siempre una ayuda, una orientación. No huya, no se vaya, vaya al Señor, venga a los ancianos, queremos ayudarle. Lo mismo si hay alguna inmundicia, lascivia, este espíritu de lascivia, necesitamos también
que sea tratado delante del Señor y buscar ayuda. Sobre todo, procurar tener la mente muy ocupada con las cosas del Señor y estar en oración. Idolatría, bueno, no creo que haya idolatría, pero todos en esta mañana estamos invitados a hacer a mirarnos en el espejo de la palabra, para que el espejo nos va a decir a nosotros, la palabra nos dice cómo es nuestra situación y qué debemos hacer. Hechicerías. Bueno, algunos piensan que hechicería era para los tiempos de antes, pero hoy en día hay todavía mucha hechicería en los pueblos, también en la ciudad, y de pronto algún hermano o alguna hermana haya podido caer en este asunto de brujería, hechicería, tiene a algún hermano capturado, a alguna hermana capturada, tiene que darse cuenta de que esto va contra Dios, va contra el hermano, va contra la iglesia, y dispóngase, si hay alguna, liberarse totalmente de este espíritu de hechicería, para que usted reciba la bendición, sea libre y bendiga a la iglesia y sea agradable delante del Señor. Las enemistades, hermanos, lastimosamente a veces todavía hay algo allí recóndito de enemistades entre hermanos y hermanas. Esto necesitamos definitivamente sanarlo delante de la presencia del Señor, delante de su palabra, y estar totalmente limpios. Porque como dijimos en el título del mensaje, que es cerrando todos los portillos, y la iglesia es fortalecida en su lucha espiritual. Necesitamos, amados hermanos, amada iglesia, cerrar todo portillo. Por eso estamos haciendo esta lista exhaustiva, para que todos nos miremos en el espejo de la palabra y tratemos con nuestras situaciones para que estemos completamente limpios, porque la palabra dice, para que todo vuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, estén como irreprensibles para la venida del Señor. La venida del Señor está cerca, necesitamos buscar ser irreprensibles. Sigue la lista aquí, pleitos. Amado hermano, usted tiene un pleito todavía, tiene un pleito, amada hermana, vaya y arregle delante de este hermano, oren, pídanse perdón, hermanos, oren los unos por los otros, y miren que todo esto necesita ser aclarado para que la iglesia sea fuerte, para que su vida espiritual sea fuerte, para que usted vaya avanzando en esta carrera. Celos. Dios mío, todavía es posible que haya celos espirituales, celos de alguien que hace las cosas, creo yo, que mejor que yo. Celos de esto, celos de lo otro, celos pasionales. Todas estas cosas necesitan ser tratadas delante del Señor. Las iras. La ira enferma, la ira descompone, la ira divide. Debemos mirar cómo somos nosotros, cómo hemos sido tratados con la ira, cómo la estamos tratando. Debemos ir al Señor si esta ira está perjudicando nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar. Contiendas, todas estas cosas, disensiones, herejías, envidias. Mira esta lista, hermano. Si el apóstol coloca esta lista, es porque son cosas que dañan al creyente. No solamente dañan hasta a las personas naturales e incrédulas, son muy dañadas por las envidias y no prosperan. Igualmente, cuando estamos en el campo espiritual, las envidias estorban nuestro progreso espiritual. Necesitamos tratar con todas estas cosas. Necesitamos llegar al punto en que sintamos paz interior con el Señor y con los hermanos. Bueno, homicidios, el Señor nos guarde de estas cosas. Borracheras, mire si hay algún hermano que todavía ocultamente recurre un poco a estas cosas. Bueno, fíjese, habla de orgías, porque en aquellos tiempos había orgías
el Señor nos guarde a cada uno de nosotros de cosas semejantes. Dice, acerca de las cuales os amonesto, dice la palabra, dice el apóstol, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados, mire que aquí habla de practicar. O sea, una vez que usted dijo una mentira y se arrepintió, no hay problema. Si usted cayó en algo, se arrepintió, sinceramente, sigue adelante, no hay problema. Pero si alguno practica, o sea, repite, es indiferente a repetir alguna de estas cosas de la lista, dice que no tendrá entrada al reino de Dios. Por eso esto es muy importante que en esta mañana cerremos los portillos. Gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir con otro versículo. Entonces, cada uno mire si hay algo en su vida de estas cosas, ir al Señor, tratarlas en oración, si es preciso con ayuno, buscar la orientación del anciano, del pastor, pero es necesario que usted se fortalezca, que usted sea libre y avancemos. Estoy hablando si alguno, no estoy diciendo ni estoy señalando a nadie. Ahora también el libro de Colosenses también nos habla de algunas de estas cosas. Colosenses, el capítulo 3 de Colosenses, del 5 al 9. Dice así, 5 al 9. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Este asunto también es crucial. Debemos siempre estar cuánto estoy haciendo morir lo terrenal en mí. ¿Sí? Cuánto voy al Señor para buscarlo y tratar con Él para hacer morir todo lo terrenal. O sea, todo lo que es del hombre viejo. Es decir, fornicación, que ya habíamos nombrado, impurezas. A veces hay impurezas en nosotros, en nuestra mente, muchos pensamientos sucios que necesitamos estar orando para que nuestra mente descienda limpiada con la palabra y la oración. Pasiones desordenadas. Mira ahí, amado hermano, pasiones desordenadas, malos deseos. Hermano, hay que buscar si hay hábito o mal hábito de tener estas pasiones, de tener estos malos deseos, y hay que ir al Señor para tratar con estas cosas. Avaricia. Dice que la avaricia es idolatría. Dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando haya desobediencia y estamos en estas cosas, hermanos, hay que tener cuidado con la ira de Dios no venga. Por eso es importante en nuestra vida espiritual no solamente oír mensajes, sino ir al espejo de la palabra, descubrir qué fallas hay y tratarlas delante del Señor. También dice, ahora dejad también estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hay a veces hermanos y hermanas que tienen tremendas palabras de grueso calibre, que eso causa heridas. Debemos mirar cuánto estamos limpiando nuestra manera de hablar, en cuánto estamos limpiando nuestra manera de dirigirnos a la esposa y a los hijos, y corregir nuestro vocabulario y buscar el vocabulario celestial. Gloria sea al Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, hay otro versículo en Mateo 7, estoy buscándolo acá en la Biblia, aquí creo que lo tengo ya, Mateo 7, del 1 al 5, por lo menos leamos los primeros versículos. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este también
es un tema crucial en la iglesia. O sea, yo considero que yo voy como detrás de los predicadores, tomando algunos retacitos que yo observo que no se practican mucho y que necesitamos, amados hermanos, ir erradicando poco a poco estas cosas de nuestra vida. Dice, no juzguéis. ¿Por qué? Para que no seamos juzgados. Porque el día que usted sea juzgado, entonces usted se va a formar una cadena de juicio. Tú me juzgas, yo te juzgo y estamos en un terreno peligroso. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué, hermanos? No miramos la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Por qué miramos la paja que está en el ojo de nuestro hermano y no echamos de ver la viga que está en nuestro propio ojo? El juzgar, hermano, es algo que se lo debemos dejar a Dios. Es el único juez. Nosotros no tenemos bases para juzgar, puesto que en lo que usted y yo juzgamos a un hermano, otro nos estará juzgando a nosotros en otra cosa, porque todos estamos en este proceso de ir siendo sanados de una cosa, de la otra, y entonces si uno juzga a un hermano por algo, otro hermano lo juzgará a uno por otra cosa. Entonces el juicio es de Dios, porque dice el versículo, dice, no deis, bueno, aquí hay una parte donde dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Saca primero la viga, tengo que sacar primero la viga de mi propio ojo para ver entonces bien la paja del ojo de tu hermano. Es decir que lo que uno ve a veces es poquito en comparación con lo mucho que uno tiene para ser juzgado. Pero el juicio es de Dios. Amados hermanos, avancemos en estas cosas, considerémoslo delante del Señor. Si hay costumbre de estar juzgando, para que dejemos ese juicio. Ahora Juan 8, el libro de Juan capítulo 8 nos muestra otra situación con la mujer adúltera. Juan 8 del 1 al 7 y dice, el 1 al 7 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Hermanos, los escribas eran religiosos, eran acusadores. El Señor nos libre a nosotros de estar acusándonos, de estar cazando fallas, de estar cazando faltas para acusar, porque si no seremos entonces escribas y fariseos. El Señor nos guarde. Pero estos versículos el Señor los dejó para que nosotros aprendamos de este pasaje. Entonces le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos ninguna autoridad para acusar, para estar pendiente de falla de los hermanos e inmediatamente
levantar la mano, señalarlo y acusarlo. Porque, hermanos, ninguno de nosotros está exento de pecado. Lo que tenemos que hacer por estas situaciones parecidas a estas o iguales es que se levante dentro de nosotros un profundo sentido de dolor y misericordia con esa persona sorprendida en el pecado y podamos de verdad con mucha misericordia orar por esa persona y ayudarla para que esa persona se vuelva al Señor, se arrepienta y sea salva y no quede condenada. La misión de nosotros siempre será ayudar a las personas que notemos, hermanos, que han caído en un pecado, en una situación. Siempre ayudar y no correr a señalar y a acusar. Más bien orar por esa persona, tener misericordia, porque uno no sabe, usted no sabe si en el día de mañana será usted el que está en una dificultad, y horrible sería que muchos dedos se levanten en contra de usted en vez de ayudarlo, en vez de socorrerlo, en vez de rodearlo, en vez de orar con ella o con él, en vez de mostrarle por la palabra la necesidad de volverse y de arrepentirse. Esa es la forma de ayudar a las personas. Entonces hay que usar misericordia. Muchas veces en la vida de la iglesia no ha habido misericordia con algunos hermanos o hermanas, solamente ha habido un dedo señalador, somos a veces muy rígidos, muy inflexibles. Miren cómo el Señor, a pesar de que había una ley, a pesar de que había un reglamento que ella debía morir, el Señor en su amor y misericordia llegó a la conciencia de ellos y les mostró que ellos realmente también tenían pecados, así como la mujer pecadora. Por eso sus conciencias fueron tocadas y todos desfilaron. Y el Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ella, entonces, ninguno. El Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sí, era un pecado, pero es el Señor el que le llevemos a esa persona a que confiese, a que se vuelva al Señor. Y, hermanos, tener misericordia. El Señor le dijo, ni yo te condeno. Ni el mismo Señor la condenaba y le dijo, vete y no peques más. Ayudar a algún hermano, alguna hermana a que no peque más es una función de nosotros como hermanos que amamos y que queremos la restitución, queremos la bendición, queremos la salvación de las personas. Gloria al Señor. Bueno, también en Santiago 5:16 hay otro verso que nos ayuda mucho en las cosas que estamos hablando en esta mañana. Déjenme buscarlo aquí. Santiago, no lo encuentro, 5:16. Aquí está Santiago 5:16. Estamos en unos momentos muy cruciales de nuestra vida, hermanos, y necesitamos limpiar, sanar. Una palabra ahora mismo es sanar todas las cosas que estorban en la iglesia, que estorban la comunión, que estorban las oraciones. El verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Cuando Santiago dice así, no es porque la iglesia estuviese totalmente limpia, sino porque había necesidad de confesar. Así que en esta mañana, hermanos, todavía hay bendición, hay oportunidad para confesar nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hermanos, a veces tal vez no hay sanidad porque no hemos confesado nuestras ofensas ni hemos orado fervientemente y con misericordia por la sanidad de la persona. Así que sigamos el consejo del Señor. Confesemos nuestras ofensas unos a otros.
Estamos en un momento determinante, donde es crucial que seamos irreprensibles y confesemos nuestras ofensas. Hermano, esto nos va a dar una sanidad tremenda. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Gloria sea al Señor. Alabado sea el Señor. Otro versículo lo encontramos en Lucas 7:36. Lucas 7:36. Vamos a ver Lucas 7. Lucas 7:36. Bueno, ese es un pasaje donde Jesús es invitado a un hogar, es invitado por Simón el fariseo. Precisamente un fariseo lo invita. Dice el 36, Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, fíjense que siempre el asunto está en torno al pecador, era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Algo le decía a esta mujer que allí estaba su salvación. Algo le decía que aquel era muy poderoso. Y llegó llorando y haciendo toda esta humillación que ella demostró. Y dice que a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Mire, esta es la idea del fariseo, el que siempre está presto, está cazando detalles, está cazando faltas para acusar, para señalar. Que este es un ejemplo, el Señor nos guarde de esta actitud. Pensó, digo el fariseo, para dentro de sí. O sea el Señor, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hermanos, ¿qué estamos pensando muchas veces? ¿Por qué cuando vemos una situación en la iglesia debemos inmediatamente rodear eso con oración, con ayuda, con calor humano, con misericordia? Y dice, entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua. Yo diría solo crítica le estaba dando. No me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual digo que muchos pecados le son perdonados, gloria a Dios, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Gloria al Señor. Y en lo último le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria sea al Señor, hermano. Que estos versículos nos estén hablando a nuestro ser.
y Mateo 12 del 1 al 7. Mateo 12 del 1 al 7. Bueno, habla de la situación cuando los discípulos iban por los campos y tenían hambre, era día de reposo y ellos cogieron espigas para comer. Quiero referirme únicamente al versículo 7 y dice: si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Muchas veces, hermanos, nuestros comentarios, más que ayudar a alguien, pueden de pronto es condenarlo. Pero aquí el Señor nos invita a que siempre hagamos uso de la misericordia, o sea, tener compasión, un sentimiento de tristeza, de ver sufrir a alguien y ayudarlo. Hermano, eso es la misericordia, es un sentimiento, una compasión, un sentimiento de tristeza, de ver sufrir a un hermano, a una hermana y acercarnos para ayudarla a que ella venza la situación por la cual está atravesando. Alabado sea el Señor. Y por último, quiero que miremos de nuevo Gálatas para terminar. Allí termino. Vamos a buscar el libro de Gálatas. Leímos en Gálatas ya el versículo 5, pero ahora leamos el versículo 6:1, el 1. Este versículo es crucial y con él creo que voy a cerrar. Dice: hermanos, yo digo en esta mañana, hermanos, hermanas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, oiga bien, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿ha tenido falta usted, hermano? ¿Usted, hermana, ha tenido falta? ¿Hemos habido faltas en algunos hermanos? Claro que sí. ¿Qué ha hecho usted y qué he hecho yo? Es muy importante. Dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿qué hay que hacer? En resumen, cuando vemos hermanos que están en pecado, en dificultades ante una falta, no señalarlo, no regar muerte por el campamento, no estar hablando, pasando la noticia de una persona a otra. Lo que debemos formar enseguida grupos de hermanos, hermanas, para orar y hacer lo que dice aquí: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La idea siempre, hermano, es restaurar. El Señor restauró a la mujer pecadora, el Señor restauró a la mujer en la casa de Simón. Restaurar siempre, hermano, es una bendición que todos los hermanos en la iglesia aprendamos a no juzgarnos, sino a restaurarnos, a amarnos. Si uno ama a un hermano, dentro de uno va a salir el anhelo, el deseo de restaurarlo, porque como dice aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, Israel cayó en el desierto por rebelión, por muchas de estas cosas que hemos comentado hoy. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, que no nos vayamos a engañar creyéndonos que somos algo. Hermanos, estamos todos en una carrera, estamos todos con una palabra muy gloriosa, pero que nos hemos acostumbrado a escuchar mensajes, pero eso es una escucha pasiva. Tenemos que hacer una escuchar activamente, lo que significa considerar la palabra
mirarnos en el espejo de la palabra, ir al Señor para ser confrontados, para pedir al Señor misericordia, perdón y un anhelo de salir de allí con un arreglo ya, ya descargado, que nos sintamos livianos, contentos de haber vencido un área, dándole gloria al Señor, porque ya vencí la costumbre de la mentira. Oh Señor Jesús, gracias te doy, porque ya vencí la costumbre de estar señalando. Oh Señor Jesús, gracias porque ya arreglé con mi hermano, con mi hermana, esta diferencia que tenía. Señor, me siento libre, bendigo tu nombre, Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, con la cual tenía una diferencia, con el cual o la cual tenía una queja. Señor, llévame, amado Dios, ayúdame a ser un oidor que preste atención, pero que no hable rápidamente, ni me aire rápidamente. Ayúdame, Señor, porque quiero estar irreprensible para la venida tuya. Señor, gracias. Enséñame a estar delante de tu palabra. Enséñame siempre a mirarme en tu palabra para poder medir mi adelanto, para poder medir mi avance, para estar muy contento y muy alegre al comprobar que realmente estoy avanzando en la vida espiritual, que me estoy pareciendo más a ti, Señor, porque estoy obedeciendo tu palabra, la estoy así practicando y no solamente la estoy oyendo. Amados hermanos, un abrazo, estoy contento porque sé que ustedes tienen un buen espíritu para recibir esta palabra. De ninguna manera la he dirigido en especial a alguno, es una palabra general para que todos nos consideremos a la luz y en el espejo de la palabra y seamos bendecidos y la iglesia se haga fuerte, porque estamos cerrando todos los portillos. Bendito sea el nombre del Señor, porque estamos aprendiendo a ser sencillos, a no ser complicados y a descansar y a reposar en el Señor, como Él dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bendiciones, abrazos, saludos para todos. Amén.